Este programa es presentado por Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Buenas noches, bienvenidos a Jamás. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Súper bien. Domingo nuevamente compartiendo con todos ustedes. Bien, Germán. Bueno, en la primera parte del programa vamos a reírnos solo con mirarle, ¿verdad, Noelia? No hace falta ni que hable. ¿Qué tal, Gustavo Cabaña? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Espectacular. Bueno, Gustavo, tu último show ahí. El último show que hice de lujo. Sí, de lujo. De lujo. No sé que me tuve que ir 2 veces. Mentira. Porque le conté a mi hijo todo lo que me reí. Y me dijo, yo no me quiero reír, pero vamos conmigo, me dijo. ¿Sí? Me volví a reír igual. Es Impresionante. Espectacular. El comisario lo que es genial. La comisario. Es la comisaria. La comisario. La comisario. Sí, la comisario, espectacular. Así. La mamá la mamá que era comisario retirado, ya, jubilada, que no quería que su hija salga a farrear si no tenía novio. Porque la señora decía, yo a tu hija, a tu edad, mi hija, yo ya estaba casada, a los 17 años, ya tenía 3 hijos. ¿Cómo? 3 hijos a los 17 años. Yo a tu edad ya estaba casada y ya tenía 3 hijos, decía. Así que si no tenés novio, no me vas a salir de acá, le decía, ¿verdad? Porque te vas a ir con tu compañera y eso. No sé qué es lo que tanto hace con tu compañera y eso, le dice. Ella quería que su hija sea mujer, ¿verdad? Bueno, pero no sé, se me ocurren las cosas así, Germán. Y se te ocurre porque yo, me puedes fijar, o sea, obviamente no aprendí de memoria toda la obra, ¿verdad? Pero había cosas que no hubo en la primera vez de lo que hubo en la segunda. Y había cosas en la segunda que no hubo en la primera. Que no hubo en la primera, o sea, por eso era, o sea, independientemente de que volvía a ver, igual me iba a reír, ¿verdad? Pero había cosas que realmente yo dije, esto no ocurrió la otra vez, o de esta forma no ocurrió. ¿Cómo entonces improvisar? ¿No hay un sketch así hecho? Mira, yo tengo básicamente, Germán, una estructura, ¿verdad? Y tengo un guión, ¿verdad? A grandes rasgos, te voy a decir, ¿verdad? Yo le digo a Moraima, bueno, vos me vas a contestar así, o vas a hablar con tu amiga por teléfono y vas a decir tal cosa. Sí, porque vos sabes que mi mamá, vas a contar ya la historia de tu mamá. Vos sabés que mi mamá es comisaria jubilada y siempre como me dice que a mi edad, o sea, a los 17 años, ella estaba casada, ya tenía 3 hijos, pero no me va a dejar salir si yo no tengo novio. Esas cosas básicas, así, ¿verdad? La historia básica la tengo. Y después le voy agregando las cosas cuando estoy en escena, porque la gente me incendia. ¿Por qué O sea, te incendia? eso es algo que ahí se da, ¿verdad? Te da una así, ¿verdad? Y las 2 veces estaba lleno, Gustavo. Sí. ¿Cómo te sentís cuando está lleno un teatro así? Feliz, muy feliz. Que fue a contento. verte. Porque vamos a hablar sinceramente, Gustavo. Los muchachos se van a verte a vos. Bueno, yo no quiero menospreciar a los otros resto. artistas que están A los contigo. Pero ahí la marca de ese show sos vos. Eso sí, bueno, muchas gracias a todos los que siempre me siguen realmente, ¿verdad? Y es así, yo me siento súper contento cuando el teatro está lleno, cuando te llaman y te dicen, colgamos el cartel de entradas agotadas, te dicen, ¿verdad? Es súper espectacular cuando te dicen eso, aparte también cuando te dicen, por ejemplo, vos traes un artista internacional, te dicen, vos trajiste un artista internacional de afuera. ¿Cómo es ese? ¿Verdad? Y por eso- Trajiste un artista- Salí afuera después. afuera, Salí afuera. O entraba adentro. Entra adentro, ¿verdad? Subiste arriba, bajaste Subiste abajo. Cuando traes un artista de afuera y te dicen, Gustavo, pero igual nomás, vos sos, cuando me dicen, demasiado da gusto, Germán. Un No, compromiso demasiado, grande bueno. también. ¿Eh? Un compromiso grande también, ¿verdad? Es un compromiso Gustavo? grande, pero yo digo, yo tengo para defenderme. Y me doy cuenta que estoy al mismo nivel, por decirte. O ellos están a mi mismo nivel. ¿Entendés? Me encanta eso, porque de repente, Germán, discúlpame, no tenemos esa parte nosotros de querer muchas veces también valorar lo que somos, Germán, ¿verdad? Así que eso es importante, me parece. A mí me Gustavo, encanta. ¿verdad? Cuando yo tuve la oportunidad de compartir escenario con artistas internacionales.
Todos de Argentina. Imagínate, yo canté con María Marta Serra Lima. No somos nada. No somos nada. Entonces, yo canté con María Marta Serra Lima. Compartí escenario con Miguel Ángel Rodríguez, la Tota Santillán. Estuve también con La Die, Moria Kazán, Emilio Dizzi, Flor de la B, Nazarena Vélez, ¿verdad? Y toditos vinieron a actuar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a Paraguay. No, es que yo me fui allá. Claro. Ellos vinieron acá a Paraguay y ellos vinieron a Exactamente. actuar conmigo. Y al único a quien le convocaban para ser parte de su elenco o para hacer la previa de su espectáculo era a mí. Había otro artista. Yo hice la apertura de los shows de... Yo actué en una obra que se llamaba Celebra la Vida, que era con Nazarena Vélez, que era un teatro de revista. Donde estaban las Hipolitaki, ¿verdad? Estaban las dos también. Bueno, empezaba a las 8 la función. Yo estaba a las 5 de la tarde, que como siempre, durmiendo. Me llama Graciela Barreto y me dice, Gustavo, ¿viste que van a hacer la obra así, 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 tal cosa, tal cosa? Me dice, sí, Graciela, no hay problema. Le dije, ¿qué? ¿Cuándo sería esto? ¿Y ahora? El único que puede hacer esto, bueno, vino, fulano de tal no vino. Y el único que puede hacer esto, sos vos. Entonces, por favor, vení. Graciela, yo me voy a ir, pues yo no sé si voy a poder hacer, pero fue una obra montada ya, ellos ya saben todo su espectáculo y yo me tengo que aprender, en media hora tenía que aprender todo lo que era el espectáculo. Me voy al llegar, luego Nazarena ya me dice, vos sos Gustavo, ay, vení, che, no sé qué pasa, tal cosa, ¿verdad? Empecé a hacer el show, ¿verdad? Y ensayamos un chiquitito ahí, me contaba más o menos cómo era, qué era el personaje. Yo le dije, bueno, no, yo no me iba a aprender el guión ni nada, yo sé. Porque la gente ya estaba afuera, estaba esperando para entrar, nomás le dije. Cuéntenme de qué se trata cada personaje mío. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, ahí está, déjame, yo voy a hacer mi magia. Entré, explotó. Entré y explotó. Eso nomás era. Pero yo no hacía solo, pues eso era lo difícil. Que yo estaba con la Tota Santillán, hacía un pedazo, el otro empezaba con Nazarena. Bueno, y después salían, ya al final de la obra, salían todos a saludar y qué sé yo, ¿verdad? Y último salía yo y después salía Nazarena. Cuando salí yo, explotó el teatro. Explotó. Era en el Teatro Latino. Se hicieron 2 funciones. Reventó el Teatro Latino. Cuando salí yo, pero de pie se pusieron, Dios mío, ¿verdad? Y después sale Nazarena. Después dicen, las Hipolitaki me dicen, ¿verdad? Che, Gus, pero vos sos reconocido acá. Porque pidieron un actor no muy conocido, que sea más o menos normal, pero que pueda acompañar, ¿verdad? Y me dice, sí, yo hago televisión, hago radio, hago muchas cosas, le digo, ¿verdad? No podían creer ellos, no podían creer, ¿verdad? Porque el público explotó y no sé cuándo. Ah, bueno. Y Graciela me dice, ¿por qué me dijeron que no era muy conocido? Gustavo, lo que pasa es que ellos me pidieron un actor no muy conocido. Le voy a traer a cualquiera. Para que me haga pasar pelay, que se me dice Graciela Barreto, ¿verdad? Bueno, cosas así. Con lo de Moria, la misma cosa también que se hizo en la Conmebol, Emilio Dizzi y Florencia, que se hizo en el paraguayo japonés, pero llenábamos espectacularmente. Y yo agradezco mucho eso, que a mí siempre... O sea, que yo siempre haya sido el único actor cómico que era convocado para un espectáculo de de semejante tamaño. O sea, porque era traer toda una estructura de otros países y qué sé yo, qué sé cuánto era. Y hacía yo, bueno, ahora yo ya le llamo a ellos. Para que ellos vengan. Se dio vuelta el asunto. Se dio vuelta el asunto, ¿verdad? Y es muy divertido y es muy lindo, Juanca te iba a decir, es muy lindo, Gemavi, cuando ocurre esto. Porque la gente dice, pues está igual nomás. Vos sos más gracioso, Tal vez porque el humor porteño es distinto. Algunas cosas nos cagamos de risa del humor porteño, ¿verdad? Pero nuestro humor es tan nuestro, tan diferente, tan que te entra por tu hueso, ¿entendés? Cosas demasiado nuestras. Es la magia del guaraní, ese es. En realidad es la magia del guaraní y de cómo nosotros expresamos lo que sentimos. Porque el argentino te habla, qué sé yo, que te cuánto, no sé cuánto, y si no putean, te dice la gran puta, la puta que te tira grosería y eso, ¿verdad? Bueno, te cagamos de risa. Pero la manera en la que nosotros decimos. Nosotros tenemos 3 maneras de decir las cosas, ¿verdad? Sí, la gran puta, carajo, que no es
Lo mismo que decir, ya las cope, guare. ¿Verdad? Tiene otra connotación. ¿Verdad? Totalmente. ¿Verdad? Bueno, un curepí, vos escuchás que te dice, ¿verdad? Pero la puta que te parió, que te hace. Y vuelve a decir acá, ya las cope, guare. Y ahí le fundiste el curepí. Pero le mataste. Es mucho Y más eso fuerte. solo nosotros sabemos. Sí, 10 veces más fuerte, por decirte, ¿verdad? Pero es como decimos, como lo sentimos nosotros y como lo expresamos, ¿verdad? Yo creo que eso tiene mucho tiene mucho que ver nuestro idioma con respecto a eso, cómo expresamos las cosas, ¿verdad? Y cómo le llegas a la gente distinto. Porque si bien cuando vino Freddy Villarreal, actuamos juntos, qué sé yo, ¿verdad? La gente se cagaba de risa también de Freddy, ya le conocía, ¿verdad? Pero salía yo y explotaba también. O sea, no sé si está mal que yo hable tanto de mí y me haga No, autobombo, está pero bien, yo digo, está bien. nunca nadie, siempre el paraguayo usa él, que a mí no me gusta. Famoso el paraguayito. ¿Qué? No, y siempre el paraguayito. ¿Qué? Sí. Y te consigue el paraguayito. ¿Pero por qué decís paraguayito? ¿Por qué no decís el paraguayo? ¿Por qué te denigras? ¿Por qué te bajas? Porque, hey, famoso paraguayito. No, es famoso paraguayito. Famoso el paraguayo. Este es eso. Te dice el paraguayito. No me gusta cuando usan paraguayito. Sí. ¿Verdad? Por eso, porque como que se baja, ¿verdad? Viene el argentino. ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? Gustavo? A ver, yo tengo muchos personajes. Pero así, ponele uno que te sentís. Viste que algún te sentís cómodo. Señoras más y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a empezar con nuestro noticiero acá con Ojalá Costa y vamos a hacer las noticias. Adelante, señoras y señores. María Teresa López, por ejemplo, me gusta, ¿verdad? A mí me encanta cuando haces lo de María Teresa. María Teresa Gustavo, López, ¿verdad? sinceramente. Y contigo, Oscar. Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Y con Oscar que tiene acá su lente y de repente se saca así. Es fuerte, se saca. Y una vez estaba viendo yo día a día y yo ya le hacía a Don Oscar. Y Don Oscar dice, ¿verdad? Bien, él... No, saqué cabaña. Y se saca así de fácil, porque Don Oscar siempre se saca agresivamente el lente, ¿verdad? Me gusta hacer... Pero María Teresa López te sale Sí. espectacular. Sí, y me gusta mucho. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Rubén, Diario de Rosa. Hoy vamos a empezar aquí en Tele de Torpe, ¿verdad? Teledeporte. Y el personaje que me mató. Te hace así, pero me mató porque se murió, Angana, pobrecita, ¿verdad? Pero era mi ídolo. Y se llevó con él mi personaje. Nunca más lo hice. Pues bueno, señores y señores, hoy acá en Humberto Rubín vamos a empezar, vamos a tener tal cual. Humberto Rubín era mi personaje preferido. Sí. Ese fue. Bueno, cállate, contame, cállate. No me digas nada, contame, a ver, cállate. Genial. Entonces decía, y yo le hacía a don Humberto frente a él, y decía, sos un maldito perro del infierno. Me decía don Humberto. Ese fue el personaje que a mí más me gustaba hacer. Era el personaje que más me gustaba hacer, de Humberto Rubín. Mira vos. Con la hombrera hasta acá, Sí. así que hablaba. Bueno, hoy, el día de hoy, bueno, tenemos ver. Yo le hacía, sí, pero tengo los hombros tan altos, me decía, y no sé, mírate el espejo. Le decía, y se reía. Era muy simpático. A mí, yo disfrutaba tanto haciendo Humberto Rubín. Porque don Humberto, sí, porque don Humberto, por ejemplo, decía, ¿verdad? Bueno, y ahora que tenemos tal cosa, ¿verdad? Pero yo para hacer don Humberto me daba toda la vuelta acá, ¿verdad? Lo hacía así. Lo que pasa es que yo del cuello para arriba, del cuello para abajo, me muevo a todo en 360. Cosas así. Yo me divierto mucho haciendo mis personajes. A mí me gusta mucho hacer, o sea, yo me divierto mucho haciendo lo que me gusta hacer. ¿Verdad? Muchas veces cuando me quieren imponer o Gustavo, tenés que hacer tal cosa. ¿Por qué no? Yo sugiero, siempre sugiero hacer otra cosa. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no hacemos tal cosa, tal cosa? Porque tal vez en ese momento yo no me siento cómodo. Sí. Tal vez ya sea con el tema que quieren que desarrolle o qué sé yo, ¿verdad? O cuando el personaje ya se repite muchas veces, esto es en televisión, ¿verdad? ¿Por qué no hago otro personaje para cambiar un poquitito? Porque a la gente le gusta, me dice. Sí, pero en esta semana 3 veces ya hicimos el personaje. Entonces, como que los productores muchas veces, cuando el personaje le gusta demasiado a la gente, ellos le quieren gastar al personaje. Yo no quiero que mi personaje se gaste. Sé que no se va a gastar porque gusta. Creo que soy el único humorista que a través del tiempo, hoy en día se usan mis grabaciones para seguir haciendo memes. No creo que haya otro. No. No creo que haya otro, ¿verdad? Porque usan el de Larisa cuando se peleó con
Norita Rodríguez. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, porque ese es el público de las infantiles, ¿verdad? Que no sé cuánto. Ah, sí, no sé cuánto era. Mira, anda vos primero tu celulitis de puerca. Cosas que yo decía dentro del vídeo, cortan y hasta hoy lo utilizan, ¿verdad? Lo que yo hacía con Ramón Silvana. Le cantaba los reggaetones en guaraní. Las cosas que hacía con, no sé, personajes que hacían novelas, que hacíamos dentro de Telecomio, cortan ese pedacito donde estoy yo y lo utilizan. Lo hacen de otro... Para el de otro- TikTok seguramente, ¿verdad? ¿Eh? Para el TikTok. Sí. Para el TikTok. Para el TikTok. Para el TikTok. Que son... Sí, y después ya pasa el Facebook. Después ya Claro, pasa el Instagram. claro, De ahí claro. nomás sale, ¿verdad? Sí. Y me comparten a mí cuando salió recién el... pip, 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 pip. Señores y señores, arriba, pepuaca, arriba, levantarse, ¿verdad? Bueno, en todos lados usan ese, hasta ahora. O si no, el Baesha Oye también. Ese Oye, no sé cuánto, ¿verdad? Es la cosa, de Ramón Silva, ¿verdad? Hasta hoy, eso me enviaron, me pasaba. Todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice, vaya, por ejemplo, hoy lo que veré con palabras triformes, te dice, ¿verdad? El, ¿verdad? De, ¿cómo era? El... Televisión. No, el... Por ejemplo, te dice, ¿verdad? Hace 20 años que dice, ni me acuerdo, ¿verdad? Me envían y yo miro, me río nomás, ¿verdad? No miro todo, no me acuerdo. Dice, cuando te dice, por ejemplo, ¿verdad? Hay 3 formas de expresarse de la manera de, ¿verdad? Porque cuando te asusta, por ejemplo, alguien sí. Vos decís, ahora cuando se va a caer algo, por ejemplo, es distinto, ¿sí? Porque, ¿verdad? No más, ¿verdad? Y después, y cuando viene alguien, no sé cuánto, 3 formas distintas de decir ¿verdad? ¿Verdad? O cuando te dicen, no sé, ni lo recuerdo, pero vos mirás, yo miro, Germán, yo a veces miro y digo, ay, qué Argel. Las cosas que yo hacía antes, ¿verdad? Mira, así digo, qué Argel, y esto es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Digo, pero yo lo hacía, no sé, y hoy día lo miro pero me muero de risa. Digo, Dios mío, soy genial. Gracias Dios por haberme hecho uno solo. Y Telecom me gustaba, porque era una locura. Grabar Telecomio era una locura, grabar Manicómico es la misma cosa. Nos divertíamos demasiado. Demasiado nos divertíamos. Porque había cosas que yo ya llevaba. Que vamos a grabar, hoy vamos a hacer tal cosa, decía. Entonces yo ya llevaba mis chistes cerrados para mí, ¿verdad? Maricha llevaba el suyo. Walter llevaba el suyo, ¿verdad? Y no nos decíamos los chistes. Recién cuando estábamos grabando, nos tirábamos Se ahí. contaban ¡Bum! los chistes. Nos tirábamos, ¡bum! ¿verdad? Ahí salía. Y todos nos cagábamos de risa porque sabíamos ya que uno de estos me van a querer cagar. ¿verdad? Y me van a tirar una cosa. ¿verdad? Lo que te traigo, y ya nos avisamos, después ya nos avisamos. Lo que te traje hoy, pero te vas a morir, nos decíamos. No, por favor. ¿verdad? Y vos sabés que, y nos tirábamos los chistes así en la grabación y nos moríamos. Nunca existió algo parecido a eso, Gustavo, ¿eh? No. A Telecomio. ¿Vos te Nunca. acordás de eso? Sí, yo crecí prácticamente, no, el Telecomio era mi mamá y con mi mamá veíamos y nos matábamos la risa. Cuando te dicen que Germán. mal. O sea que yo te veía de chiquitito. Desde que yo crecí con eso, te digo. Gustavo, vamos a hacer una pausa y me contás después cómo empezó todo esto. Vamos, venga. ¿Cuándo fue la primera vez que vos sentiste que tenías esa habilidad gigante que tenés? A los 9 años. A los 9 años. Pero contame cómo fue. ¿Cómo fue? Vamos a la pausa. ¿Cómo fue el proceso? Siga. Hacemos una breve pausa y volvemos. Oye, Hablemos de Tupí, ¿estás listo? Se viene algo grande. Black Friday en Tupí, 3 días con descuentos reales y precios de locura. Te esperamos en el showroom más visitado del país, en Avenida Boyani, esquina a Músicos del Chaco, con horario súper especial. El viernes 29 de noviembre de 7:30 a 21 horas, el sábado 30, 7:30 a 20 horas, el domingo 1 de diciembre de 9 a 17 horas. Atención, tenemos algo especial reservado para las primeras personas que lleguen estos 3 días.
Todos estos beneficios también están disponibles en nuestra tienda web www.tupi.com.py las 24 horas. Llámanos o escribinos al 021-569-9000 y por supuesto, como todos los años, premiamos tu preferencia. Con tus compras ya estás participando en el sorteo de 2 espectaculares camionetas 0 kilómetro. Una Ford Explorer 2025 y una Ceres 500 DFSK, además de 100 increíbles premios. La gente sabe. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes, de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Gustavo, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo fue la primera 9 vez que años dijiste? tenía. 9 años. ¿Y 9. qué sentiste? ¿Qué No sé. sentiste? Estaba mirando la ¿Cómo tele. afloró eso? Yo miraba la tele y me gustaba remedarle a la gente que estaba en la tele. ¿Sí? 9 años que yo tenía. Y ahí se me despertó, o sea, lo que yo recuerdo fue eso, más o menos, ¿verdad? Estaba viendo un programa, antes había un programa donde Moria Kazan era la vedette, ¿verdad? Yo tenía 9 años, estaba hablando en el año 1990, no sé qué. Era un programa donde Moria Kazan hacía no sé qué, ¿verdad? Y estaba Alberto Olmedo, y bueno, y era en blanco y negro era la tele. Blanco y negro era lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Y mostraba así, no sé qué. A mí me encantaba remedarle a los que estaban en la tele. Eso es lo primero que yo recuerdo así. Y que yo jugaba, que yo era Olmedo. Ah, voy a jugar. Claro. Jugaba que yo era Olmedo. Solito, con mi imaginación. Yo tenía un mega estudio de televisión en mi casa. Pero en mi mente. ¿Verdad? Con mi imaginación. Gigantesco era. Y yo jugaba. Me cansaba yo jugar de eso. Yo me iba a jugar a escuela. Porque yo tenía en mi mente, yo quería ser profesor. Y tenía un dilema en mi mente, porque decía, ¿cómo yo voy a ser profesor y voy a ser también? No decía, voy a ser humorista. Yo decía, ¿cómo yo voy a ser profesor y voy a salir también en la tele? Y me frustraba. Me ponía así y lloraba a veces. Porque yo demasiado quería ser profesor. Con 9 años. 9 años. Y demasiado quería también salir en la tele, actuando, ser actor humorista. Yo decía, ¿cómo lo quería hacer? Nadie no me va a querer. Después yo decía, nadie no me va a querer. Porque yo soy profesor o porque yo salgo en la tele. Si yo salgo en la tele, en la escuela va a ser quilombo. Sí. Y si yo estoy en la tele, ¿cómo yo me voy a enseñarle a mi alumno? Eso le iba a dejar todo de balde. Así yo pensaba. Así yo pensaba. Tenía 9 años. Entraba en la escuela Panchito López sobre Mariscal López, ¿verdad? Y a mí me encantaba irme a la escuela. Maravilloso. Para mí era, Dios mío, llegaba luego a las 12 del mediodía y tener que entrar a bañarme para irme a la escuela, luego ya era... Porque demasiado me gustaba. Yo le miraba a mis profesoras y le miraba así. No podía creer. Admiración total. Admiración total. Y les miraba, ¿verdad? Y yo trataba de imitar la letra que tenían mis maestros. Mi letra es maravillosa. Hermosa letra tengo, ¿verdad? Sí. Yo trataba de escribir tan lindo como mis maestras, que no sé cuántas cosas. Yo las miraba a mis maestras. Toditas mis maestras le parecían a mi mamá. En algún momento, ¿verdad? Sí. Y después ya me iba a mi casa y ya me sentía yo otra vez así. Demasiado me gusta la escuela. Pero demasiado me gusta también la tele. Me sentía y a veces me sentaba y pensaba, así que mierda lo que yo hacer, ¿verdad? Porque demasiado me gustaban las dos cosas. Hasta que me decidí por los dos. Claro. Me decidí por hacer las dos cosas. Y dije, yo ya estaba en televisión y estaba estudiando matemáticas. Domingo Coronel me mandaba el móvil y ya me iba al teatro a ensayar, ¿verdad? Pero yo terminaba de grabar Telecomio, no tenía tiempo de sacar el maquillaje. Entonces así maquillado me iba, pero con mi kepi. Y María Teresa y eso. A veces Humberto Rubín y eso se iba en mi facultad, ¿verdad? A veces me iba de Humberto, a veces me iba de ¿Vos Onofre. enseñás en la facultad? No, estudiaba. Cuando eso estaba estudiando. estudiando. Cuando eso estaba ¿Pero estudiando. dónde enseñás, Gustavo? No, ya no, ahora ya no ¿De enseño. dónde enseñabas entonces? Yo enseñaba en el colegio Fernando de la Mora. Y ¿Es cierto que eras estricto con tus alumnos? Sí. Era Muy estricto. No muy estricto. Pero le decía, chicos, así se hace. Si no van a hacer, dígame bien, nomás, profe, no voy a hacer. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes.
Tampoco era la cuestión de aplazarles. Claro. Porque el maestro tanto te quiere aplazar, ¿no? ¿Verdad? Pero hay maestros que se dan solamente porque les quiere aplazar al alumno, ¿verdad? Pero para mí era más bien una cuestión de mirar y decir, bueno, me dijo, vos no querés hacer esto, y esto hay que hacer. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer contigo? Vamos un poco a ver. Y yo me podía pensar qué darle al alumno, qué otra salida darle al alumno. ¿Qué es lo que puede hacer él para...? Porque tenía que hacer sí o sí. Yo decía, cuando eso, sí o sí tiene que hacer. Y después dije, tengo que dejar de estresarme por ciertas cosas. Porque este sistema educativo no es el más espectacular que... Bueno, ¿para qué yo le voy a obligar a este nene o a esta nena a hacer esto que jamás en su vida va a usar? Pero es para que sepa que ya sabe ya que hay. Pero ¿para qué le voy a obligar a hacer algo que ni siquiera entiende? Entonces, yo trataba más de dar clases de cosas que se podían aplicar a la vida. Dale algo que va a usar en la vida. ¿Para qué vos querés que él sepa tal cosa si él va a ser futbolista? ¿Verdad? ¿Para qué vos querés que él sepa de la óptica si él va a ser futbolista? ¿Para qué vos querés que él sepa integrales definidas si él va a ser futbolista? ¿Entendés? Que es distinto, más o menos. ¿Y vos eras buen alumno, Gustavo? No. ¿No? Yo digo que no, ¿verdad? Pero yo sí era. Yo tenía mi cuaderno. Hasta hoy yo tengo todo mi cuaderno. Hasta hoy yo tengo todo mi cuaderno. ¿Y por qué, Gustavo? Porque amo. Me gusta. ¿En Yo le serio? amo. Sí, mi cuaderno de colegio. Tengo mucho de mi cuaderno de colegio. De ciencias naturales. O sea, completabas. Sí. Tenía completo todo subrayado, todo espectacular, visado por la maestra. Yo tengo todo mi cuaderno de física, de química y de matemática del colegio, por ejemplo. Mi cuaderno de ciencias naturales del colegio, pero tengo todo. Literatura, me gustaba demasiado. Te gustaba. Pero Yo matemáticas también, Pero evidentemente. matemática. Y yo tengo todo, y yo, vos sabés que hay cosas que yo no entiendo, no es que no Pero entiendo. que te guste literatura y matemáticas son dos antípodas. ¿Verdad? Generalmente no van de la mano. No, y yo escribo. Yo soy escritor. ¿A vos escrito, Gustavo? Sí, estoy terminando de escribir mi segundo libro. ¿Verdad? Ah, mira. Ya en el 2001 había lanzado un libro de poemas. Ahora estoy viendo cuáles son los que van a salir en el nuevo libro. Tengo muchos y me encanta. Me encanta muchísimo escribir. Y yo generalmente los trabajos prácticos que en la facultad te piden que hago. A mí no me gusta la letra de la computadora, ¿verdad? Entonces yo lo hago a mano. Porque me gusta mi letra. Y me gusta cómo yo hago mis trabajos. Cómo yo presento mis trabajos. ¿Y por qué si te diste cuenta que estabas lleno de talento, igual estudiaste? Es medio raro eso, Gustavo. Porque, sí, porque demasiado me gustaban las dos cosas. ¿Viste cuando te gusta el asado? Pero más también te gusta el, no sé, el boriborí. Comer los dos. ¿Verdad? ¿Qué hay para comer en este cumpleaños? Y hay boriborí y después hay asado. Comer los dos. Uno es caldo, el otro es seco. Te así. Y a mí demasiado me gusta y hago. Porque demasiado me gusta. No me Pero importa. enseñas todavía de manera particular o ya no. De forma particular tengo mis alumnos. Y yo siempre le digo a las mamás, le digo, Gustavo, mi hija está en segundo grado. Disculpame, señora Lee. Yo recién enseño a partir de cuarto grado. Le digo. Particular, ¿verdad? Particular. A partir de cuarto grado recién yo enseño. Porque yo no puedo enseñarle tabla a multiplicar. La tabla de multiplicar tiene que aprender la criatura, el niño, la niña. Yo no puedo enseñarle tabla de multiplicar. Eso se enseña. La profe te da, vos tenés que ir a estudiar en tu casa. Vos tenés que saber de memoria la tabla de multiplicar. Si uno sabe la tabla de multiplicar, no va a poder hacer absolutamente nada. Nada no vas a poder hacer en matemática si no sabes la tabla de multiplicar a partir del tercer grado, que es todo ya es ya es división. División, multiplicación, división, multiplicación. Y si vos no sabes multiplicar, no vas a poder hacer nada en el colegio. No vas a poder hacer nada. Es la base. La base de la multiplicación, la división, la suma y la resta. Si vos no sabes sumar ni restar, no puedes pasar lo otro. O sea, Gustavo, Y así hago. Yo le digo, yo no le puedo enseñar multiplicación a su hijo. Si sabe multiplicación, puede venir a estudiar conmigo. O sea, Gustavo, que a mí, mi padre solía decir, yo también uso, que en el casamiento existen los 4 signos aritméticos. Sí. Se multiplican los hijos, se dividen las opiniones, se suman los problemas y se resta la libertad. Esa.
Ahí está. Los 4 signos Los 4 aritméticos. signos, sí. Las 4 operaciones básicas son. Exacto. Las 4 operaciones básicas existen en el matrimonio. Mira lo que es. Amo. Porque ¿quién va a dudar que se que se dividen las opiniones? Ay, Dios mío. ¿Quién va a dudar que se multiplican los hijos? Sí. Se suman los problemas Ay, Dios mío. y se resta la libertad. Sí. ¿No podemos salir? No podemos ¿No podemos salir? Maravilloso. Maravilloso. A mí me encanta. O sea, que cuando a mí me dicen hablar por eso estoy todo así, ¿verdad? Porque no me quedo quieto, porque demasiado me gusta hablar de cuando yo estaba en el colegio. Esas cosas me apasionan demasiado, ¿verdad? Por eso más le pido ¿Y en el disculpas a colegio? la audiencia si Y me en el muevo colegio mucho. los muchachos no te decían que actúe. ¿Cómo así? No, Ya ahí en la está. secundaria, Gustavo, ¿cómo eran tus Te voy a contar. compañeros? Cuando, en la escuela cuando yo estaba, yo a mis maestras de la escuela las amo con todo mi corazón. Trato de sacarlas siempre. Las saco, las llevo el día del maestro, las llevo a cenar. Por ejemplo. Qué lindo. Sí, a mis maestras de la escuela. El año pasado les hice un poema, por ejemplo, cada una, distinto, a cada una. Les entregué, les regalé eso, hicimos una cena. Siempre hacemos en una... Con todas. No, un poco. Todas mis maestras de la juntas. escuela. Mis maestras de la Todas escuela. juntas, Ahorita Gustavo. juntas. Entonces, del primero al sexto. Del primero al sexto yo tuve 5 maestras nomás. Porque yo repetí, mi maestra del primer grado fue mi maestra del cuarto grado. La profesora Lucía Esquivel, ¿verdad? Fue mi maestra del cuarto grado. Y después en el segundo año el profesor Silvina, el tercero Dairi, quinto que ya falleció la profesora Dominga, pero logré sacarla a mi maestra Dominga. Y la del sexto la profesora Hilda. A mi maestra Dominga la saqué este año a almorzar y 2 años después ya vino la pandemia, no sé cuándo bueno, y falleció ella durante la pandemia, algo así era. En fin. Entonces, a las maestras que yo tengo, las saco a cenar, ¿verdad? El día del maestro. Y ellas decían, bueno, se va a hacer el acto del día del maestro. Yo, profe, yo, profe. Se va a hacer el acto del día del maestro. Yo. Sí. Se va a hacer el... ¡Yo! Sí. No, pero ese día no va a haber clase. Ah, bueno. Ella, cualquier cosa. Bueno, a ver un poco, porque se va a hacer tal cosa. Yo, antes de que la maestra, yo era demasiado, y yo soy muy hiperactivo, eso sí. Yo soy hiperactivo. Hasta ahora yo soy así. ¿Verdad? Y quien me quiere me va a tener que querer con mi hiperactividad, porque yo soy así. La pregunta todavía no terminaba de decir las cosas y yo decía, no, pero yo estoy diciendo, va a haber el desfile que todos tienen que estar. Ah, bueno, vamos a estar. Pues yo quería actuar, yo quería hacer en la escuela. ¿Verdad? ¿Y cuando actuabas, cómo era? Ahí? Maravilloso, para mí era, no sé, el Caupolicán de Chile, no sé qué era. Era el anfiteatro José Asunción Flores y yo era, no sé, Cristian Castro, no sé qué. Dando mi poema. Cuando yo bailaba, luego, no sé, me sentía, no, Dios mío. Y lo que bailábamos era palomita. Eso no me acuerdo, ¿verdad? Pero yo me sentía lo que era una gran estrella, no, hombre, ¿verdad? Porque esa era la actitud. Para mí esa era la actitud, ¿verdad? Y yo disfrutaba, cada cosa que yo hacía disfrutaba. En el colegio era distinto. Yo terminaba, por ejemplo, la profe de física, la profesora Diosa Roldán, por ejemplo, me decía, Yo no me acuerdo casi el nombre de ninguna profesora. ¿Del colegio o de la escuela? yo me acuerdo De Carmen de Cops me toditos. acuerdo. ¿Eh? De Carmen Cops me acuerdo. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo, Germán, de mi profesora de matemáticas del primer curso, la profesora Beatriz Bazán de Giret, de mi profesora de segundo curso. Vida. Sí, Edith Yolanda de Falcón. Te puedo nombrar todas las que... ¿entendés? De todas mis maestras de estudios, de todas te puedo nombrar. Yo sé el nombre de cada uno de mis maestros, de toditos. La profesora Diosa de física decía, bueno, ya terminamos la clase, Gustavo, vení, me decía. 5 minutos faltaba para terminar la hora el cambio de hora, ¿verdad? Y la profe decía, si falta 5 minutos, bueno, Gustavo, vení ya acá enfrente, decía, a ver. Me llamaba y yo ya me iba con mi colita de perro que no tenía, pero te juro que así se movía mi colita de perro que yo no tenía. Feliz estaba, ¿verdad? Me iba y ya le invitaba a los profesores. Le invitaba a los profesores. Le invitaba a los profesores. Pues, ¿A quién, por ejemplo, a le todos los invitaba? profesores le invitaba. Y me decía la profe, pues ya sabía. Me decía, Gustavo, vení ya acá. ¿Verdad? Y se sentaba ella. Pues ya terminamos la clase. Faltaba 5 minutos para que se en el timbre. Se sentaba ella. ¿Verdad? ¿Y ese quién es? Me decía ella. ¿Verdad? ¿Y ese quién es? Y había profesores que le imitaba, por ejemplo, la profesora de matemática, ¿verdad? Que siempre hablaba así, la profesora Elvira. Entonces ella hablaba así, se recostaba por la pizarra.
La profesora, y yo hacía la profesora Elvira, ¿verdad? Y Elvira, ya me decía ella, ¿verdad? Y sí, después, fulana, me decía ella, ¿verdad? Ella jugaba a adivinar Sí. quién para, ¿verdad? Y un día estaba así, yo para no sé cuánto, entonces vamos a hacer este ejercicio. Y ella dice, esa yo no sé quién es, un poco... ¡Profe, vos sos! Le decía los compañeros. Y los compañeros se morían de risa. ¡Guau, guau, guau, guau! Y la profe miraba así y decía, ¿ese pico quién es? Decía, era, ¡profe, sos vos! Le decía, ¡yo, guau! Pero maravilloso era, en el colegio. Y una vez me llaman, me dicen, Gustavo, vos fuera de la clase. ¿Qué? ¿Por qué? Jamás me echaron de la clase. Bueno, y si tus padres no vienen, vos no sé cuánto tal cosa. Pues tuve un profesor se enojó porque yo le imité. Y al día siguiente era el examen final. No voy a decir qué materia ni nada. Pero, o sea, porque es muy buen profesor. Pero tenía nomás su carácter. Claro. Eso nomás es, ¿verdad? Era pichado. Tenía su carácter. Pero, vos sabés que súper buen profesor. Y después, no se fue mi mamá al día siguiente, no sé cuánto, yo me fui. Me sacó mi hoja de examen, me dio primero y estábamos rindiendo y no sé cuánto. Y después se va y me dice, vos hoy no tenías que rendir si no venían tus padres. Me voy directo junto al orientador y al director del colegio y le digo, yo estaba en el Fernando de la Mora, de Fernando de la Mora. Y le digo, profe, me dice, va, yo más para Cabaña. Me dice el director, ¿verdad? Pues yo le imitaba, a todos yo le imitaba, hasta el director Santiago Sanabria Lomaqui. Va, yo más para Cabaña, ya, pues no, me decía, ¿verdad? Profe, dice el profesor fulano que no me va a dejar rendir porque yo le imité, le estaba imitando y no sé cuándo. Y estaba el orientador. El profesor Sosa era todo así, ¿verdad? Entonces, pero eso no puede ser, ¿verdad? Entonces se van los dos juntos y hablan con el profesor y le dicen, vos no podés hacer eso. Se pusieron en contra del profesor. Vos no podés hacer eso porque ese es un talento que tiene el chico y que no sé qué. Y me ha apoyado mi profesor. ¿Y después qué pasó? ¡Feliz era yo! Yo era el dueño del ¿Y colegio. rendiste? ¿Eh? ¿Rendiste? Claro que rendí. Sí. Yo era Porque a veces tener ¿Verdad? como compañero de un tipo Pero talentoso. yo, vos sabés que se me viene nomás a la cabeza, Germán. Estamos hablando acá y él ya así como que nos mira, seguramente. Y en cualquier momento va a venir Germán o Noelia. Lo que pasa es que Germán estoy tratando de sacar la voz porque Germán tiene una voz siempre así, ¿verdad? Entonces, sí, cuando se ríe se cierra su ojos y siempre... ¿Verdad? Ya le estoy mirando a usted. Pero sí. O sea que eso es algo que nosotros tenemos que sin querer nomás ocurre, ¿verdad? Noelia, por ejemplo, cuando va a leer, ¿verdad? Y acá nomás se queda, y no sé por qué levanta esto y acá nomás, ¿verdad? Y lee así. ¿Por qué Pico no hace así nomás, verdad? No, Noelia, por ejemplo, acá se queda, ¿verdad? Y levanta hasta donde puede y mira acá. ¿Por qué no baja la mirada acá y hace normal? ¿Entendés lo que te digo? Bueno, ahora todo el mundo se va a dar cuenta cuando no hace así. Ahora yo no Pero voy a mirarme. Claro, vos sabés que eso ocurría, Germán, porque, eso que te digo, don Óscar Acosta estaba así en el noticiero, no sé cuánto tal cosa, y ¿verdad? Y él no se daba cuenta que él hacía eso, ¿verdad? Sandy López Garelli, por ejemplo, con su papel acá, ¿verdad? Y doblaba su papel y tal cosa de la noticia, ¿verdad? Y daba la vuelta y así, mire, dejaba su papel que era así grande, ¿verdad? Y ellos nos miraban a nosotros y decían, y le dice Sandy a Clara, Clara, yo doblo así los papeles. Mírate, vos sabrás, le dice, ¿verdad? Y después Sani se va y le dice a Clara, Clara, pero yo doblo todos los papeles. Dice, vos no te das cuenta de lo que vos haces. Increíble, es cierto. Ya no se daba cuenta, Sani no se daba cuenta. Clara, yo doblo todos los papeles, había sido. Porque ella se daba cuenta que durante la noticia daba la vuelta del papel y siempre hacía eso, ¿verdad? Y don Óscar que me dice, saque cabaña, ¿verdad? Y se saca despacito ya el lente, no sé cuánto, ¿verdad? Y cada uno se da cuenta al vernos a nosotros, Exacto. se da cuenta lo que es un defecto, digámosle. Gustavo, para despedirnos. ¿Cómo lee Noelia? No le lee así. Así. Y no puede comer otra vez porque así, dígase, ¿por qué me hace así? Es verdad. Ahí. Sí, maravilloso, me da gusto. Gustavo, un placer siempre Yo estar le contigo, agradezco ya. demasiado porque Soy un capo. me hacen hallar usted. Gracias por la invitación. No, Soy un Gracias, capo, ya Gustavo. estamos disfrutando. Yo ya no puedo más. no sé. Muchas gracias, en serio. ¿Cómo te Gracias. quieres de madrugada, Gustavo? No, Igual, olvídate. No, gracias por haber madrugado. A que me- Señoras y señores, arriba, a levantarse el día de hoy. Vamos a empezar con las noticias. Nos vamos despidiendo. Chau, chau. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, Muchas gracias. gracias. Gustavo Cabaña con nosotros.
Haciendo no leer mucho. No puedo yo. Ahora voy a mirarte cuando leer. ¿Cómo va? Seguro que lo vas a mirar. A ver, hacemos una pausa y continuamos. Noelia. ¿Estás listo? Se viene algo grande, Black Friday en Tupí. 3 días con descuentos reales y precios de locura. Te esperamos en el showroom más visitado del país, en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con horario súper especial. Viernes 29 de noviembre de 7:30 a 21 horas, sábado 30 de noviembre 7:30 a 20 horas y el domingo 1 de diciembre de 9 a 17 horas. Atención, tenemos algo especial reservado para las primeras personas que lleguen estos 3 días. Todos estos beneficios también están disponibles en nuestra tienda web www.tupi.com.py las 24 horas. Llámanos o escribinos al 021-569-9000 y por supuesto, como todos los años, premiamos tu preferencia. Con tus compras ya estás participando en el sorteo de 2 espectaculares camionetas 0 kilómetro, una Ford Explorer 2025 y una Ceres 500 DFSK, además de 100 increíbles premios. La gente sabe. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Luis Frente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un gusto estar contigo y con Noelia, un placer. Es la primera vez que estoy contigo. La primera vez, ¿verdad? sí. Y No, nos debíamos esto, No, Luis. Así es. después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Luis, quiero hablar contigo sobre el tema del cambio del código electoral. Estamos hablando de que hay una intención todavía solapada, todavía escondida, nada más que vamos a decir, en las tinieblas todavía, con ganas de salir, pero no llega a salir el cambio de la Constitución. Pero especialmente el código electoral, este sistema de voto preferencial que arrojó un parlamento no el mejor de todos precisamente. Hay una crisis de representación en ese sentido. Hubieron varios senadores y diputados que se filtraron con la lista de Payocuba que directamente son una vergüenza. Contame todo eso, Luis. Bueno, la verdad es que en primer lugar podría decir que el proceso de intención de reformas en nuestro país no está en las tinieblas, está bastante abierto y está bastante claro. El gobierno quiere hacer la reforma de la Constitución y lo han dicho, como dicen ellos, fuerte y claro. Lo han dicho en Burro-Villaroga, lo han dicho en el Congreso y los dicen nada más y nada menos que exponentes máximos del Partido Colorado, sea en este caso, por ejemplo, el presidente del Congreso, ¿verdad? Ese es por un lado. Por el otro lado, este resultado de las elecciones es el producto, sin duda, de un proceso electoral bastante crítico, con muchos cuestionamientos. Hay que recordar que la justicia electoral no ha cumplido el papel de ser un órgano verdaderamente equilibrado en el sentido de buscar la manera de garantizar y de transparentar el uso de las máquinas de votación y las boletas electrónicas. A tal punto que algunos que fuimos candidatos en las elecciones anteriores hemos presentado una acción de inconstitucionalidad en la Corte precisamente porque nos negaron el derecho de verificar el cotejo de los boletines de votos con las actas que fueron presentadas en el conteo final, ¿verdad? Y que lamentablemente la Corte hasta ahora no resuelve. Pero mientras todo eso se desarrolla, estamos hablando desde mayo del año 2023, la justicia electoral, en vez de enfrentar, digamos, esta situación que generó una gran convulsión de tipo social, no ha sido capaz de abrir la cancha para poder discutir, bueno, veamos cuáles son los problemas que debemos resolver.
y lo que ha hecho es presentar una propuesta de reformas, entre comillas, electoral, donde hay 146 artículos que presenta como una serie de modificaciones, cuando en realidad son adecuaciones, muchas de ellas terminológicas, y que reglamentan algunas instituciones, digamos, de la sociedad intermedia, ¿verdad? Sin embargo, eso que se fue presentado como una reforma técnica, porque ellos no iban a involucrarse en lo político, dio paso a que en realidad tenía un propósito político, porque lo han retirado apenas el gobierno ha anunciado, o por lo menos voceros del gobierno, de la mayoría parlamentaria, han anunciado que van a iniciar el proceso de reforma constitucional. Es por ello que desde el año pasado, un grupo de juristas, muchos de ellos abogados de nuestra época, Germán, que venimos trabajando en las reformas de los sistemas electorales, nos constituimos en un grupo de análisis de estudio, consultando experiencias de otros países para ver cómo resolver, cómo reparar nuestro sistema electoral. Y nosotros presentamos alternativas a la justicia electoral a través de organizaciones de la sociedad civil y luego desde los partidos políticos. Sin embargo, la justicia electoral ha rechazado esas propuestas de mejoras y ha presentado un proyecto inicial en la Cámara de Diputados, fueron y lo exhibieron incluso, posteriormente solicitaron la ampliación presupuestaria para comprar las máquinas de votación y ahora, hace, no sé, 3 semanas, un mes, decidieron retirar el proyecto, pero dejaron 3 leyes importantes. La primera de ellas es la revisión del sistema de registro cívico permanente, de registro automático, que va a impedir que los paraguayos en el exterior se puedan inscribir en el padrón para votar. Y la otra es la reciente ley aprobada en la Cámara de Diputados que prohíbe el uso del registro cívico permanente o el padrón nacional, como se le quiera llamar, por parte de las concertaciones y de las alianzas. Entonces, esas son vulneraciones importantes a la Constitución que deben ser revisadas y que deben ser reparadas para que en las próximas elecciones, sean municipales, sean nacionales, o si quieren hacer una constituyente, tengan que tener un marco legal, un marco normativo que garantice la igualdad de condiciones para competir. Y además, que los árbitros funcionen con imparcialidad, especialmente en un organismo hoy como la justicia electoral, que está absolutamente copada, gobernada y dirigida por un conjunto político que tiene una clara orientación hegemónica. ¿Vos crees que hay votos en el Senado y en diputados para modificar la Carta Magna? Yo no puedo opinar al respecto porque este es un congreso de tránsfugas. Y en segundo lugar, es un congreso que tiene un origen espúreo, que no han sido capaces de revisar cuál ha sido el proceso electoral previo, sino que han asumido como cierto las elecciones anteriores, habiendo 4 acciones de inconstitucionalidad. Ese es por un lado. Y la idea del transfugismo no es solamente que se pasen de partido, sino que se pasen de sistema. Estas mayorías que hoy en día gobiernan ambas cámaras son mayorías autoritarias que desconocen el propósito y el fundamento de la Constitución Nacional, que fue la de reencauzar nuestro sistema político hacia la democracia. Y entonces, la pregunta es, en realidad, ¿qué existe del otro lado de esta mayoría que gobierna prácticamente todos los órganos institucionales? Es una sociedad que hoy en día tiene unos liderazgos que muchos de ellos están enfrentados entre sí, vivimos la época del ego, ¿no? Acá el ego es el que gobierna prácticamente la conducta política, y hace falta, sin duda alguna, de encontrar un mecanismo de causas por las cuales podamos encauzarnos todos los paraguayos, independientemente de los colores. Entonces, el problema, Germán, Noelia, no es la mayoría en el Congreso. El problema es si tiene o no una congruencia con el modelo democrático y al que queremos construir, que es el propósito del golpe de 1989. Doctor. Y en segundo lugar, que represente la voluntad genuina del pueblo en las elecciones. ¿Esta mayoría quiere su propia constitución o la que tenemos
finalmente terminan haciendo lo que quieren o no, doctor. Yo no sé qué quieren realmente, porque si uno se da cuenta, ¿qué están haciendo en el Congreso? Presentan leyes parches. Esto se manifiesta a través del Código Electoral. Han hecho modificaciones en el Código Electoral que, como vuelvo a decir, rayan lo inconstitucional. Entonces, hay iniciativas puntuales que tienen como interés garantizar seguramente alguna porción de poder para algún sector. No están mirando el conjunto que nos pueda dotar a nosotros de un sistema más estable y que nos pueda hacer enfrentar los desafíos más graves que tenemos en la sociedad, de la pobreza, del problema del desarrollo económico, que son, digamos, cuestiones centrales en nuestra sociedad y que, bueno, habrás visto en Estados Unidos de qué manera condiciona verdaderamente la vida de la sociedad, ¿verdad? Ahora, doctor, todo eso está muy bien, pero hay que ganar las elecciones. ¿Qué elecciones me estás hablando, Germán? Las elecciones pasadas. Y las elecciones fraudulentas. O sea, hasta ahora yo fraude? personalmente no puedo agarrar y decir en forma explícita elecciones fraudulentas, sino que tengo que decir, para que sea en puridad de condiciones, hay una sospecha de fraude todavía. ¿Por qué? Porque hay denuncias de la manipulación de las máquinas de votación y de la imposibilidad de verificar los que se llaman los votos testigos. Por eso vamos a hablar en este seminario sobre cuál es la concepción de la máquina de votación y de la boleta única electrónica. Cómo se gestiona tanto en países que tienen larga data como Argentina o cómo se han gestionado en otros países. El propósito de esto es que uno utiliza una máquina que es controlada en 3 etapas. Es controlada la máquina antes, es controlada durante las elecciones y es controlada posteriormente a las elecciones, cosa que no se dio en nuestro país, salvo una primera auditoría que se hizo a través de CAPEL y que fue una auditoría, digamos, sobre una base de un demo. Y no se hicieron las segundas y terceras auditorías. Y en tercer lugar, no se cotejó el resultado de los boletines de votos impresos que están guardados en lo que se llama popularmente el sobre 4 y que para ese efecto se hicieron. Estas máquinas te expiden un documento, ese documento se guarda y cuando es necesario se recupera. ¿Vos decís que el Partido Colorado no ganó las elecciones? Yo no sé si ganó las elecciones. ¿Pero vos crees que ganó o que no ganó? No, yo creo que no. ¿Que no ganó? No. ¿Quién ganó entonces? No lo sé, no lo puedo decir porque no puedo ser una persona irresponsable. Claro, pero ¿quién crees que ganó? Y bueno, y entonces? tenemos que revisar. Eso es importante revisar. Es importante revisar. Y eso es lo que no se está permitiendo. Una persona seria, si quiere afirmar algo, tiene que tener un elemento que pueda demostrar. Y la prueba del delito, llamémosle así, ¿verdad? Está en el sobre 4. Y han pasado más de un año, ¿verdad? Que se pudieron haber destruido. Por el paso del Entonces, ¿se tiempo. parece a lo de Maduro entonces? Tiene algunas diferencias, pero es muy parecido. En el resultado, probablemente. O sea, vos, Ilegítimo. entonces tuvo que haber ganado Efraín Alegre o Pacho Cuba también pudo haber sido. Pudo haber sido. No podemos asegurar eso. Yo por lo menos no puedo asegurar eso. Y la encuesta en la boca una quedaban todos en la misma dirección. Y precisamente de eso También se trata. fueron fraudulentos. Mira, te voy a decir, desde el año 2013 se vienen denunciando el abuso de las encuestas, la manipulación de las encuestas. Y esta vez no ha sido la excepción. Hemos tenido unas encuestas dibujadas por todos lados. Y se ha pedido en innumerables ocasiones establecer mecanismos para regular las encuestas. Y sin embargo no se ha hecho. Y eso precisamente uno puede decir, entra en la lógica. Mira, ¿sabes qué? Tenemos un órgano que es independiente, que en realidad no se comportan como independientes. Tienen una mayoría de un conjunto político. Luego te dice, no, ¿sabes qué? Tenemos también las encuestas que acompañan todo esto y no hay ninguna reglamentación. Después tenemos el uso de las redes sociales con informaciones falsas, que no tenemos ningún tipo de control tampoco. No es como en el caso brasilero, ¿verdad? Y finalmente tenemos un problema adicional, que cuando hay denuncias,
el método de resolución jurisdiccional no está reglamentado. Tenemos que ir exclusivamente cuando tenemos un hecho de fraude. Si no tenemos la respuesta inmediata, tenemos que irnos a una acción de inconstitucionalidad. Y eso no corresponde. ¿Cómo va a regular las redes sociales si las personas que aparecen ahí son de existencia virtual? Hay mecanismos como... Yo puedo ser 10 personas a la vez. Puedes tener... ¿Cómo van a regular? Por la medida de tus contenidos. No, pero ¿cómo Porque van la a medida de regular? los contenidos. Si Hay contenidos yo que, soy por 10 ejemplo, personas, Luis. hay una situación que se da en el sentido de las cuentas, ¿verdad? Que vienen desarrollando. No soy un experto, estoy hablando un poquitito de lo que vine estudiando como un neófito, ¿verdad? Entonces, el problema que se presenta acá es que las redes están siendo utilizadas para poder transmitir mensajes falsos, que una vez que se detectan que son falsos, continúan y entonces tienden a, digamos, influir en las decisiones de las personas, porque no están bien informadas. Y una de las características de la democracia es la adecuada información. Y eso tiene que ser una regla igual para todos, ¿verdad? Doctor, el tema de las máquinas, ¿crees que esto ya no se debe utilizar de votación? Yo soy partidario del uso de las máquinas. En muchos países funcionan y muy bien. Lo que nosotros debemos establecer son mecanismos de control. Notablemente, en la legislación del año 2017, cuando se aprobaron el uso de las máquinas y de los boletines electrónicos, en el artículo que establece para qué se guardan los boletines testigos, no dice que deben ser abiertos en caso de duda. Claro que eso es salvable porque con la Constitución se interpretan que estos documentos tienen que garantizar la voluntad popular y por lo tanto el escrutinio tiene que ser público, siempre. Bueno, ojalá que encontremos algún código electoral o algún sistema electoral, el que sea, Luis, que mejore la calidad. Porque yo suelo decir de que, guardando las superdistancias, el Congreso paraguayo del año 1961, recuerdo bien 1961, congresista de ese Congreso, 61, hoy hay 9 ciudades que llevan nombre de esa gente. Yo me pregunto si los congresistas actuales merecen que una compañía en una ciudad se lleve su nombre. Entonces, evidentemente algo pasó en el medio. No estoy a favor de la lista sana, pero esto que tenemos hoy nos dio lo que tenemos. Permíteme, Germán, mira, nos conocemos hace mucho tiempo. Vivimos tiempos muy distintos. Vivimos el tiempo de la dictadura y vivimos este tiempo de transición a la democracia donde todos soñamos y a veces aspiramos a cosas que no son reales, que no las vamos a ver, que las va a ver nuestros hijos, nuestros nietos, pero que nos podemos considerar constructores de eso. Una de las cosas que ha pasado en los últimos 15 años, yo creo, es que se han incorporado elementos que tienen naturaleza diferente sobre la cual fue construido el modelo electoral de la transición. Uno de ellos es que nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema de votación que hace al voto preferencial, ¿verdad? Con un articulado, un voto preferencial que requiere el uso de una máquina. En tanto que el resto del cuerpo del Código Electoral fue pensado para hacer el voto en papeleta. Y tienen todas unas lógicas distintas. La lógica distinta es que cuando utilizas máquinas ya se presume que vos tenés el sistema de huellas digitales, ya tenés el sistema de padrones. O sea, faltan cosas para que Entonces funcione. son todas pequeñas adiciones que se fueron haciendo con un propósito de convertir esto en una verdadera maraña que facilite, digamos, procesos electorales no transparentes. Otra cuestión que es el tema de las denuncias. Es evidente y hay muchísimas denuncias en los informes de las misiones electorales, pero también en denuncias de ciudadanos de la compra de votos. ¿Cuántos presos hay por compra de votos? Nadie. ¿Cuántos juicios hay
iniciados por compras de votos. Nadie. Luis, Ahí está la clave. Y por ello, ojalá que encontremos algo. y por ello el propósito de esto es pensar en un modelo sistémico que nos pueda permitir tener un régimen electoral que garantice la verdadera expresión del pueblo y en la elección de sus autoridades. Creo que funcionaba mejor Montepénix en la Acrópolis de Atenas, donde 15.000 o 17.000 atenienses convocaban a votar a mano alzada. En el mercado. No, en la Acrópolis. Ahí, bueno, y eso era No, como- en la era- Acrópolis, a Montepénix, que es un anfiteatro natural, ahí votaban al principio, me refiero al principio. Gracias, Luis, muchas Muchísimas gracias. gracias, un gusto estar con todos ustedes. Hacemos una breve pausa, luego la misma estamos con Benjamín Fernández Bogado. Noelia. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes, MC Group carga 100 encomiendas, 80 agencias distribuidas en todo el país, entregas en 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2. MC Group carga 100 encomiendas con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vende a todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MC Group carga 100 encomiendas, cobertura nacional, llámanos al 0976 30 11 10. MC Group carga 100 encomiendas justo a tiempo. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, Hipogloss BL, una pomada multiacción de acción cicatrizante, regeneradora y antiséptica, formulada para el tratamiento de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Recomendada para niños y adultos. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. En la cooperativa Capiatá sabemos cuánto te esforzás día a día para alcanzar tus metas y el bienestar de tus seres queridos. Por eso hace 40 años apoyamos tu crecimiento con las mejores opciones, ahorros, créditos, tarjetas, distribución de excedentes y servicios sociales. No pierdas más tiempo, asociate y forma parte de la gran familia de socios que ya están impulsando su futuro. Seguinos en redes sociales como Cooperativa Capiatá LTDA y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Hola Germán, un gran gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, Benjamín, quiero empezar contigo de esta forma. Había una historia, el optimista y el pesimista, dos hijos. Llega Reyes y los padres le traen dos regalos, al pesimista y al optimista. Al pesimista, una pequeña cajita. Al optimista, una caja más grande. El pesimista dice, me trajo otra vez el regalo más chico, yo otra vez. El optimista dice, a mí me trajo el regalo más grande, qué suerte. El pesimista abre el regalo y era un Rolex President, probablemente uno de los relojes más caros del mundo. Y sale y dice, me trajeron un reloj caro, voy a salir por la calle, me van a cortar el brazo para robarme. Y el optimista abre y hay una bosta de caballo. Y dice, me trajeron el caballo árabe más lindo del mundo, voy a salir a buscar por el vecindario. Nosotros podemos decir en nuestro país, Benjamín, que creció en los últimos 20 años 7 veces, que el Producto Interno Bruto per cápita era de $1.100 en el año 2022, que hoy es 6.800, casi 7.000. Podemos decir que nuestro país tenía 52% de pobreza en el año 2022, que hoy tiene 23.000. Podemos decir que la clase media era de 30%, hoy es de 58, casi el doble. Y así podemos decir muchas cosas lindas. Y cosas feas para decir, tenemos un rosario. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿El hijo optimista o el hijo pesimista? Bueno, siguiendo la línea de tu historia, hay una definición muy simpática
de qué es un optimista. Y la definición de uno de los más lúcidos pensadores es que un optimista no es otra cosa que un pesimista mal informado. Entonces, yo creo que en ese sentido, todas estas informaciones marcan indudablemente un derrotero de mayor desarrollo del país en democracia. Yo suelo decir que cuando se critica la democracia como sistema político, que tiene 35 años, los mismos años que tuvo Stroessner en el poder, evidentemente la democracia ha sido mucho más exitosa que la dictadura. Cuando Stroessner se fue, la inversión en materia educativa era el 1% del PIB. Ahora estamos en 3.4, deberíamos estar encima de 7 y lo óptimo serían 10. Muy lejos de lo que invirtió Singapur para salir de la condición del país más pobre del mundo en 1964 y para convertirse hoy en el país más rico del mundo con la mayor tasa de ingresos a nivel mundial, con cero corrupción, con cero criminalidad y con una población similar a la paraguaya. Evidentemente la democracia ha sido mucho más exitosa en sus resultados generales. Se invirtió más en educación, se cubrió más el área sanitaria. El último presidente, el hijo del secretario privado de Stroessner, asfaltó 4.500 kilómetros en 5 años. Stroessner asfaltó 1.500 kilómetros en 35 años. O sea, el hijo del secretario privado le hizo 3-0 a Stroessner en 5 años. Algunos dirán, sí, pero tenía los negocios del asfalto y todo ese tipo de cuestiones. Pero quiere decir que se pueden hacer 4.500 kilómetros en 5 años. Y yo suelo decir, si eso se puede hacer, ¿por qué no duplicamos la inversión en materia educativa? ¿Por qué no mejoramos nuestro sistema sanitario, que es realmente bastante malo? ¿Por qué no evitamos que tantos paraguayos viajen al exterior? Porque no tienen oportunidades. A ti que te gusta tanto la cultura americana y estuviste en las últimas elecciones, Jefferson, que vivía ahí en Monticello, tenía una frase para mí magnífica de la democracia. Decía, es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. Y la gente que no tiene oportunidad termina yéndose a la Argentina, va a Madrid o va a España, va a Estados Unidos y desde ahí envía remesas por valor de $400 millones. La mayor represa hidroeléctrica del mundo, o una de las 3 ahora, Itaipú, genera en términos de ingresos para el Paraguay $360 millones. Los paraguayos en el exterior son 2 o casi 3 Itaipú en términos de cantidad de plata que envían desde afuera. Entonces deberíamos preguntarnos, con todos estos elementos, evidentemente esta democracia de baja intensidad, de poca institucionalidad, de todavía una gran ignorancia de parte de la mayoría de la población, es mucho más eficiente que cualquier dictadura. Los autoritarios nos han dejado en condiciones lamentables. Tú citabas el tema de los ingresos per cápita. Cuando se fue Stroessner, el ingreso per cápita paraguayo era de $980. Estuviste hablando de más de 6.000 en este momento. Y quizás haya más. Entonces yo considero que lo que tendríamos que darle es densidad y calidad a nuestra democracia, que es en donde estamos fallando. No tenemos un nivel de cuidado de salud, un cuidado en materia educativa, un cuidado en términos de seguridad, un cuidado en lucha contra el crimen organizado. Somos demasiado tolerantes con la corrupción y lógicamente eso genera malestar. Y esa sensación que quiero resaltar, quisiste subrayar en la historia del pesimista y del optimista. Yo creo que tenemos varias cosas que estamos perdiendo como oportunidad, por ejemplo el bono demográfico, que significa tener 3 veces la población menor en términos laborales, que no estamos educándola y aprovechándola. Otros países como Corea en el 64 invirtieron en ese bono demográfico y hoy son la 11ª economía del mundo. Nosotros estamos entrando casi ya al otoño demográfico y después al invierno, donde muchísima gente vieja va a tener grandes dificultades de poder vivir con cierto dejo de dignidad. O sea, la democracia es el mejor o el menos malo de los sistemas políticos conocidos, pero necesita, en el caso paraguayo, de que realmente se trabaje en las instituciones, en su educación, en su salud y en sus oportunidades, en el sentido jeffersoniano del término. Vos sabés que Winston Spencer Churchill solía decir que el sistema democrático es un mal sistema de gobierno, pero tráiganme uno mejor. Claro, claro, es el menos malo de los sistemas, indudablemente, pero es una democracia como camino. La gente también confunde diciendo la democracia es un fin, ¿no? La democracia es un medio para llegar a otros fines que son la libertad, la dignidad.
cuestiones todavía mucho más superiores que eso. Nosotros creemos que la democracia es como la religión, una cuestión de carácter formal. Es irse a misa y llevar un ritual determinado durante todo ese tiempo de horas que estamos en un templo. No, lo que tenemos que darles es evangelio. Así como tuvimos aquí un nuncio que ahora es cardenal, Baldicieri, cuando se despidió de Paraguay dijo: el Paraguay es un país católico no evangelizado. Y yo diría que el Paraguay es una democracia, pero sin demócratas, parafraseando a Baldicieri. Recién le decía a Luis Frete Benjamín que en Paraguay, en el año 61, de los senadores, hoy hay 9 ciudades que llevan el nombre de esos senadores. Sí. Estábamos en dictadura, todo lo que vos quieras. Pero esas 9 ciudades siguen teniendo los nombres de esos 9 senadores. Hoy, creo que en el Senado, no sé si hay algún nombre que pueda llevar una compañía de alguna ciudad, ¿verdad? Entonces, se degradó tanto. ¿Qué nos pasó y qué podemos hacer para revertir lo que nos pasó? Bueno, esas son consecuencias finales de la pobre educación que tenemos. Ellos finalmente representan a mayorías existentes en este país. La democracia es el gobierno de la mayoría. Una vez me condecoraron en la Cámara de Diputados y di un discurso vigoroso en contra de los privilegios de ellos. Después se avergonzaron de haberme condecorado. Y uno de ellos me dijo: Orenio Benjamín, la mayoría ñanetame. Yo me diga Río Taue. Debo tener Río Arandú, pero tengo ni 1% de la población que representáis. La dejó la elección. Jape, de nos hemos, ahí va, cero ganata. Ese hombre sigue siendo legislador. Era diputado en esa época, ahora es senador y ya va por el 4º periodo. Y yo creo que esos elementos hacen de que la gente diga: y bueno, podés ganar las elecciones, podés tener un aluvión zoológico como el que nos colocó Paraguayo Cubas en ambas cámaras del Congreso, pero el daño que estás haciendo con eso a la institucionalidad, el daño que estás imponiendo sobre este sistema político es enorme y es altamente costoso. Yo creo que nos hemos olvidado del nivel de representación que está en crisis, que siempre estuvo en crisis en todo sistema democrático, pero ahora tenemos la posibilidad de debatir, de profundizar, de hacer en Internet de debates en torno a la política. En tiempos de los griegos, la representación y la expresión iban juntos en esos ágoras y en esas discusiones en asambleas. Ahora el ágora está en otro lado, tiene un debate a una velocidad enorme con unas demandas increíbles y tenemos unos legisladores cuya única obsesión es autoasignarse 5 millones para combustibles y un seguro VIP para su salud privada. ¿Está a favor del voto preferencial o cree que debe volver el voto de lista única? El voto preferencial era una idea de poder romper una estructura en la que uno no tenía opciones más que votar de una manera en que se le ofrecía la opción. Este tema era importante en ese momento del debate, pero por supuesto es imperfecto porque no hay sistema electoral que sea bueno si no tienen buenos electores. Si el que vota no puede distinguir uno bueno de otro malo, si no tiene memoria para recordar la situación en la que vivió durante 5 años y sigue premiando al mismo legislador, al mismo partido político y no se anima a cambiar, no hay sistema electoral diferente que podría alterar esa ecuación final, que es un legislativo mediocre y con una decepción muy grande de la gente. Yo creo que los sistemas nunca son perversos en sí mismos. Lo perverso es que tenga gente que siga votando tan mal y eligiendo a quienes lo azotan y no a quienes lo elevan. No a los anagogos, pero sí a los demagogos. Doctor, pero finalmente este sistema preferencial terminó beneficiando al Partido Colorado, que hoy tiene una mayoría, pero absoluta prácticamente en ambas cámaras. Pero es una cuestión tan Sí. sencilla. El segundo de la lista del Partido Colorado tenía la lista 2. Entonces dice, la gente creyó que votando por la lista 2 debería votar por el candidato 2. Y el candidato 2 fue Ovelar, Sí. Silvio Ovelar. El candidato número 1 era Baruja. Entonces en la lista final aparece Ovelar por encima de Baruja, asombrado Ovelar por los 200.000 votos que obtuvo en la interna, porque era la lista 2, la gente confundió. O sea, si alguien no puede... Pereza cognitiva. No, pues claro. Pereza cognitiva. Claro. Si vos tenés pereza cognitiva y no tenés capacidad de pensar y de relacionar, ¿qué es lo que podés esperar de una circunstancia como esa?
Lo que pasó con el senador Salim Usarqui también, que fue uno de los más También, votados. también. Entonces, el problema no está en el sistema, sino en la gente que hace parte de la elección de alguien determinado dentro de un esquema. Benjamín, cuando vos hablas, entre comillas, le culpas a la gente. No, no le digo culpo, le entrecomillado. escribo. No, yo no tengo ningún deseo de culpar a nadie. Finalmente, este es un país que nos pertenece y nos hace parte del mismo en sus problemas y en sus Claro. conquistas. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Estos 11 muchachos que juegan en la selección paraguaya, que hicieron 4 puntos en 9 partidos, ¿me ayudan? Víctor, ¿en cuántos partidos? Bueno, creo que en 6 partidos. En 6 partidos. Son los mismos, pero los mismos que le ganaron a Brasil y Argentina. Y le ganamos al campeón del mundo jugando con 9 jugadores de los 11 que jugaron la final contra Francia. Son los mismos, pero con un líder. Y eso te digo, Benjamín, si a lo mejor ya te dije, te pido disculpas, pero quiero volver a repetir porque quiero que la gente vuelva a escuchar, que Napoleón Bonaparte decía que 100 leones liderados por un perro morirán como perros. Y 100 perros liderados por un león, lucharán como leones. Lo que nos falta es un líder, porque así como esos 11 jugadores, o 12 o 13 con los suplentes, cambiaron de actitud totalmente y nos achicaron ante nadie. Le ganaron a Brasil y Argentina, que en su conjunto tienen 8 copas mundiales. Y le ganamos bien, Benjamín. No es que le ganamos colgado del travesaño. Lo que nos falta es un líder, Benjamín. Bueno, una persona una vez me dio una gran lección, me dijo, ustedes la única cosa que hacen bien los paraguayos en la época que íbamos a los mundiales era jugar al fútbol. Y yo le dije, ¿y por qué crees que nos va bien? Primero porque las reglas no las escriben ustedes. Y los tribunales funcionan en Zúrich. Si las reglas dependieran de ustedes, ustedes jugarían un partido 18 contra 8. El córner se tiraría con la mano. El penal se patearía sin arquero a 1 metro. Pero no lo pueden hacer porque las reglas no las escriben ustedes. Nosotros tenemos una fascinación de violar las normas. Estamos pensando en reformar la Constitución. Dice claramente el artículo que escribimos nosotros, diciendo 2 veces una misma idea. No podrán ser reelectos en ningún caso. Pero sin embargo, ya yo puedo entonces. Vamos a juntarlo a firma, vamos a ir a un referendo. Bueno, finalmente terminó la quema del Congreso, la muerte de Quintana y un desastre. O sea, nosotros andamos bien en el fútbol no porque tengamos Alfaro, sino porque tenemos un cumplimiento de normas que hacen de que realmente funcionemos dentro de ese esquema. El liderazgo es importante, claro que lo es, pero eso no es traspolable del fútbol a la política. En la política hay otros elementos y factores que no juegan y no se orientan necesariamente de esa manera. Hay líderes, por supuesto, en el mundo que son extraordinarios, que transformaron el mundo. Bill Clinton se fue a pagar homenaje y respeto a Lee Kuan Yew cuando murió en Singapur. Y le dijeron, ¿cómo vienes a este lugar con este tirano que hizo que Singapur fuera una nación de piratas, de corruptos, de drogas, a ser hoy un país extraordinario, sincero, sin nada de corrupción? Y le dijo Bill Clinton, vengo a pagar tributo al mayor hombre del siglo XX, el que transformó su país de la pobreza más absoluta al país más rico del mundo. Y eso lo hizo en 50 años. O sea, claro que se pueden hacer con varios liderazgos inspiradores y en la política hay muchos ejemplos de eso. Pero finalmente, si queremos sostener el nivel de crecimiento de un país, de respeto a las instituciones, tenemos que animarnos a cumplir las normas en los artículos y en los capítulos que nos desfavorecen, aquellos que nos perjudican. El buen líder democrático es el que acepta las condiciones en la normativa que van en contra suya o de su partido. Y en el Paraguay no tenemos políticas orientadas hacia eso. La política es el sinónimo del ejercicio del poder, pero sin ningún tipo de limitación y si tiene mayoría, arrasando con todo a su paso. Pero vamos de vuelta al líder, Benjamín. Yo insisto mucho en el líder porque Deng Xiaoping, cuando llegó al poder en el año 1979, a la muerte de Mao Zedong, en China el Producto Interno Bruto per cápita era de $200. Hoy es de $11.000. Sí.
crecieron 55 veces en 44 años. En Israel, si David Ben Gurión, un hombre que no tenía 1,60, no era presidente y no ganaba esas 2 primeras guerras contra los árabes, hoy Israel iba a estar en la diáspora, iba a estar esparcido por el mundo como lo estuvo 2000 años, después del año 70 de Cristo. Es decir, si Winston Churchill no asumía en mayo del año 40 como primer ministro en Inglaterra y seguíamos con Lord Chamberlain, probablemente Inglaterra iba a ser invadida por primera vez en su historia porque estaba todo preparado a la invasión por parte de Hitler. Y así tenemos miles de casos, Benjamín. Para mí, la clave es en encontrar el líder. Ese líder lleva al resto de las otras cosas que vos decís de taquito. No, las circunstancias también determinan. Los alemanes eligieron a Hitler, un hombre nacido en Austria, para ser su canciller con el 33% de los votos. Terminó destrozando no solo a Alemania, realizando el genocidio contra los judíos, acabando con millones de seres humanos. Los alemanes, después de toda esa desastrosa experiencia, encontraron que había un viejito entre ellos que era alcalde de Bonn, Konrad Adenauer, y se convirtió en el reconstructor de Alemania en menos de 12 años. Y los alemanes se preguntaron, ¿cómo no nos dimos cuenta que entre nosotros había un líder de esa visión, de esa capacidad de trabajo, de ese concepto de lo que debe ser Alemania? Y los pueblos se equivocan, Germán. Eligen a veces a líderes que no son los adecuados en momentos en que tendrían que haber escogido por alguien mejor. Pero la gente tiene que querer esos liderazgos. Si la gente sigue queriendo el liderazgo decadente, el que está significativamente corrupto, adherido a varios propósitos denigrantes de la condición humana, el problema no es con el líder y con el votante, sino con el ambiente en donde se desarrollan esos liderazgos. Nosotros hemos tenido un coloso como Eligio Ayala, que no hubiéramos podido ganar la guerra del Chaco sino este hombre honesto, que fue presidente del Paraguay del 24 al 28 y que fue ministro de Hacienda del 28 al 30. Un hombre de esa estatura, de esa capacidad ética, un visionario de una honestidad enorme, es lo que salvó al Paraguay de la mutilación y de la deshonra, como se decía antes, en la guerra del Chaco. Yo creo que tenemos que trabajar más en el concepto de la gente. Hay que decirle a la gente, mirá, si seguís eligiendo mal, si seguís entendiendo de que la política es un entretenimiento en el cual cobras 100.000 o 200.000 cada vez que te toca elegir, te va a ir mal. Y cuando te toque ir a un hospital y no tengas un lugar donde encontrar una cama o un médico que te atiende, te vas a morir. O se van a morir tus seres queridos. Y si no tenés capacidad educativa, vas a seguir siendo marginal y vas a seguir eligiendo mal en democracia. Ahí, Benjamín, tenemos que ir a la pausa, pero ahí quiero decirte que la votación es un acto emocional. Razonándole no le vas a convencer a la gente. Es un acto medularmente emocional y es emocional aquí y en Estados Unidos. Y en todas las democracias principales. Yo tengo un punto de vista divergente a eso. Yo creo que las emociones se forman sobre evidencias racionales. Te tiene que haber pasado algo para que tu inteligencia emocional en el momento de votar te diga si eso se corresponde o no a tus ambiciones. Aquí el problema de la política es que el votante no sabe qué es lo que quiere esperar finalmente de la política. No espera nada. Eso es una cuestión meramente ritual. Es como, y te vuelvo a reiterar, es un país sin evangelio, como decía Valdicieri. Y bueno, este es un país sin memoria histórica que te diga, che, pero ya probamos, digo, demasiado tiempo y no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos garantía. Vivimos en un país donde lo único que te garantiza el éxito es salir del Paraguay e irte a trabajar a España, a la Argentina o a Estados Unidos. Y en ese sentido no vayas a creer que la gente, estuviste en Estados Unidos en el triunfo de Trump. Yo estuve una semana recorriendo el Midwest durante 4 semanas y he notado allí de que el problema no es emocional me guste Trump. El problema es que hace 40 años la clase media americana gana lo mismo y las condiciones y costos de vida se han elevado brutalmente. El nivel de inflación es una cuestión que no tenía memoria desde hace 30 años de un 8%. La gente vive mal en Estados Unidos. Y entonces, lógico, hay que buscar a alguien que venga y diga, yo soy la alternativa, aunque ya haya sido probado y que realmente no se haya colegido con las expectativas que tenías. O sea, la gente no es tonta. Yo no subestimo a la gente, yo creo que es mucho más sabia, solo que se le trabaja sobre las emociones para
para que nunca sienta racionalmente lo que necesita para salir del atraso, de la miseria y de la ignorancia. ¿Compraría tu idea de que los estados Trump ganó por eso si es que en Nueva York no ganaba Kamala Harris por 80-17? Sí. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos Nunca los disfrutando- neoyorquinos votaron disfrutando- en contra de los demócratas. ¿Cómo? Muy raras veces los neoyorquinos votaron por los republicanos. Solo Reagan ganó alguna vez en Nueva York, como nunca tampoco ganaron en Minnesota. Correcto. El único estado que perdió Reagan en el 84 fue exactamente Minnesota. Así como vemos ahora, ¿viste que ahora ves Sí, rojo y azul, los rojo y colores. azul? El candidato era En el 84 era todo rojo, excepto un lunarcito arriba, que era el estado de Minnesota. porque el candidato era Mondale, Walter Mondale, que era el candidato demócrata. era minnesotano. Era minnesotano, era senador de Minnesota. Y, a ver, hacemos una breve pausa y volvemos. Noelia. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes, MC Group Cargas y Encomiendas. 80 agencias distribuidas en todo el país. Entrega 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2. MC Group Cargas y Encomiendas con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vende a todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MC Group Cargas y Encomiendas, cobertura nacional. Llámanos al 0976 30 11 10. MC Group Cargas y Encomiendas, justo a tiempo. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos postsolares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con variadas opciones. Elegí el que más se adecue a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Benjamín, a pesar de toda tu cultura, toda tu educación, todo tu conocimiento que conozco y hace más de 30 años, quiero hacer un ping-pong contigo simple. ¿Puede ser? Vamos. ¿Crees que hay en el ambiente o en el ambiente una persona que pueda hacer una diferencia importante en el 2028? Estoy seguro de eso. Yo creo que lo que Pero tenemos... tener así en mente una persona, lo que tenemos que no como buscar- principio. No, como principio siempre soy optimista y creo que alguna de Nauer tiene que existir entre nosotros, con certeza. Lo que tenemos que saber qué es lo que queremos que él haga si llega a la presidencia con una mayoría en el Congreso. Nosotros hemos hecho una constitución con un parlamento bastante fuerte en términos de capacidades para hacer políticas públicas. O sea, ser presidente nomás y no ganar el Congreso es prácticamente ir con el 50% de posibilidades desaprovechables. Yo creo que lo que tenemos que buscar es alguien que se parezca a ese modelo de país que ambicionamos. ¿Quién es el que sabe cómo sacarnos de este caraguatatí de la educación? No puede ser que el 70% de los que se educaron para maestros se aplacen. No puede ser que estemos en el lugar 113 y que Palestina, que es un país todavía no reconocido con ese estatus, esté 10 puntos adelante de nosotros, con una Gaza completamente destruida y con una Cisjordania plenamente presionada por los israelitas y está por encima de nosotros. Los niveles educativos que tenemos, matemáticas, lectoescritura, pésimos. Tenemos que buscar un director técnico de fútbol que le hable a los maestros para tratar de levantarle la moral. El Ministerio de Educación y Ciencia no sabe qué hacer con la educación de nuestro país. Y no sabemos qué hacer tampoco con nuestros estudiantes universitarios. Solo el 10% de los que entran a la universidad, que ya son el 5%, no más, de los que ingresaron al kindergarten e ingresan a la universidad, son los que se gradúan. 160.000 ingresantes tenemos y 16.000 nomás se gradúan. 90% no se hallan en la universidad, no acaban sus estudios en universidades públicas y privadas. Ese es un fracaso enorme y eso finalmente tiene un impacto en la gestión. No tenemos ingenieros en el Paraguay.
Hay un libro que habla sobre la decadencia de Occidente y dice, una de las razones fundamentales es que nos hemos olvidado de formar ingenieros en un tiempo en el que los ingenieros están prácticamente en todos los campos de la gestión humana. Paraguay no tiene la cantidad de ingenieros que se requiere. Necesitamos 10.000 ingenieros por año y nosotros no logramos sacar más de 300. O sea, gente que diga voy a tomar este toro por las astas y voy a transformar este país y voy a hacer un cambio enorme en el transporte público. Como un país que tiene energía eléctrica en cantidades enormes y que podría haber sido revolucionario en el uso de esa hidroenergía, todavía no tiene una idea de un tren de cercanía, de un tranvía como hicieron los cariocas en las Olimpiadas. Aquí cerca nada más. No, los bolivianos. Los bolivianos que tienen... Dos cable carriles. Claro, y nosotros... Cochabamba y La Paz. Nosotros con cable carril de Asunción hasta Capiatá o pasando Capiatá, estamos sacando 1 hora y media de miserable tráfico diario para un montón de paraguayos que gastan 4 a 5 horas solo en transportación diaria, en un pésimo servicio de paso. O sea, gente como esa es la que tenemos que buscar para que cambie este país. Benjamín, te repito, quiero hacer simple, porque yo creo que el diagnóstico es lapidario. Sí. Es lapidario. Coincidimos. Cada vez que relatamos, describimos, contamos, es como que le metas la herida más profunda al paraguayo. Y como me dijo una vez un hombre en Capiatá, me dice que ¿qué podemos hacer para el tren de cercanía? Y le expliqué más o menos cómo podría ser y me dijo, porque le quiero, ¿cómo me dijo? Le quiero saludar a mi hijo antes de llegar, me dijo. Antes que duerma. Llego Sí. a mi casa cuando mi hijo está durmiendo. Hermosa figura. Entonces, ahora, Benjamín, yo te vuelvo a decir, disculpame mi simplicidad y mi reduccionismo en quién y cómo. Pero quién y cómo sencillo, Benjamín. Cuando se despierten 2 factores. Uno el elector y el otro el que quiera asumir la condición de llevar adelante un cambio real en este país. Yo creo que hay. Yo creo que hay en hombres, la góndola hay yo creo esa que hay persona. hombres y mujeres que estarían dispuestos a hacer un trabajo de ese tipo. Estoy seguro que lo hay. Creo en ellos. ¿Crees que va a haber una sola fracción que le enfrenta al Partido Colorado en el 2028? Es probable que sea una unificación después de la experiencia que tuvieron en las últimas elecciones. Paraguayo Cubas y Alegre juntos, 1.500.000 votos. Peña, 1.300.000. Crecimiento Colorado del 80.000 votos nada más. O sea, en este momento, si existiera balotaje y se hubieran estado yendo juntos, es probable que el Partido Colorado no triunfara. No, tuvo el 42%. Ahí está. Estuvo al 8% de la mitad más uno. Así es. Ahora, la oposición tiene perdón. tiempo, Germán, discúlpame, Sí, la disculpa. oposición tiene tiempo, suficiente tiempo para encontrar justamente a esa persona que Es lo pueda que hacer. esa es la tarea que tienen que estar abocados desde ayer. Deberían estar trabajando en ese sentido porque eso es lo que le manda también el pueblo que ha votado de manera dividida en las últimas elecciones. Llevar una unidad de criterios sobre 4 o 5 temas centrales es para mí lo fundamental. No es muy difícil ponerse de acuerdo, pero cuando hay el negocio de la división y eso se incentiva y se estimula, y hay muchos que creen que el Paraguay no puede lograr unificar sus criterios para salir del estado de subdesarrollo, es lógico, sigue ganando la misma oferta electoral desde hace 70 años. Benjamín, creo que es la quinta vez que te pido disculpas, pero quiero irme a un reduccionismo prácticamente dramático ya. ¿Tenés en mente vos quién podría ser esa persona, Benjamín? No quisiera decirlo porque eso implicaría que yo pudiera tomar partido por alguien en particular. Yo no creo en las personalidades salvadoras. Yo creo que el pueblo se salva a sí mismo cuando comprende qué es aquello que le duele y la razón y la causa de su dolor. Y cuando ocurre eso, ese pueblo es sabio y conoce quién es aquel que teniendo las virtudes para salir de ese estado de dolor puede trabajar en su bienestar. Quiero contarte otra anécdota entonces cuando me decís eso, Benjamín. Corría el año 1942, la Alemania nazi ocupaba toda Europa, excepto España y Portugal que no estaban en guerra y Suiza que estaba ahí en el medio. El único lugar que no ocupaba eran las Islas Británicas. Y ellos decían invadir el norte de Francia para cortar en dos, porque si venían del sur,
los alemanes eran feroces luchando en tierra, entonces iba a ser muy sangriento y muy costoso. Entonces deciden invadir en el norte de Francia, cruzando el Canal de la Mancha. Buscan para su líder y le dice Roosevelt al general George Marshall, que después hizo el Plan Marshall, siendo canciller le dice, tráigame el candidato. Y le trae 3. Y mira a Roosevelt y le dice, averigüe quién de estos tenía don de liderazgo de chico. O sea, quién tenía más don de liderazgo, no don de más. Y va y le trae Marshall, le dice, este muchacho, gasta. ¿Y quién es? Dwight Eisenhower, presidente de su grado, en el 2º grado. Elijémosle a ese. Muy bien. Tanto no se equivocó que después fue 2 veces presidente de los Estados Unidos. Sí. No solamente ganó el desembarco, llegó hasta Berlín, le remangó a los nazis, en la batalla de las Ardenas, la última resistencia fuerte que hicieron los nazis, pasó la línea Siegfried en Alemania, sino que encima fue 2 veces presidente de los Estados Unidos. O sea, tenía razón Roosevelt cuando decía, este negocio, más allá de sus pergaminos y notas militares, es una cuestión de liderazgo. O sea, una especie de Alfaro en una magnitud gigante, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, esa persona tiene que querer haber sido y tiene que haber soñado, tiene que tener la piel suficiente para aguantar todo lo que significa esto. A Santiago Peña, que tiene 46 años, le dio un malestar la otra vez en la Cumbre del Río. O sea, este negocio, Benjamín, y vos sabés porque estuviste cerca de varios presidentes, es muy difícil, extremadamente difícil. A las 6:30 de la mañana, cuando desayunamos con Juan Carlos Mamosi, ya había 20 presiones. 6:30 de la mañana, 20 presiones ya había. Cuando llegamos a las 11 se contaban de a 100. Entonces, hay una persona que tenga esas características que necesita tener, no solo la voluntad, sino las características. El Paraguay tiene una historia de gente que en momentos cruciales de su vida han mostrado capacidades enormes. Por ejemplo, el presidente Eusebio Ayala tenía la posibilidad de escoger a un hombre con una experiencia en la Primera Guerra Mundial, que había peleado del lado de los británicos como el comandante de las fuerzas militares, Bray. Y Bray tenía un ego enorme, pero termina escogiendo a un exalumno de la Escuela Nacional de Agricultura, hijo de Moisés Bertoni, un chico venido de Caraguataí, que estudió para perito agrícola primero y se siente agradecido a su maestro Bertoni toda su vida, y posteriormente entra a la escuela militar, va a Chile y va a Francia y se convierte en el comandante de las fuerzas militares paraguayas, el coronel y después general y luego mariscal Estigarribia. Yo creo que a veces las circunstancias también tienen que ver con eso. La gran pregunta es, ¿sabemos los paraguayos qué tipo de líderes requerimos? Cuando los norteamericanos reeligieron 3 veces al señor Roosevelt de mandatario y después sacaron una enmienda para que ya no fuera reelecto más que una sola vez una persona, encontró gente con muchas capacidades y emergieron gente del talento de Patton, del talento de Marshall, que estaba citando simplemente, o MacArthur, que fue un líder extraordinario. Yo creo que los momentos también son los que nos llaman y nos convocan para una idea épica, fundamental y trascendente. Eso es lo que nosotros no percibimos. No percibimos las razones en donde nacen los liderazgos transformadores en un país. Nosotros creemos que esto nomás es el Paraguay, que así nomás tiene que ser, que yo creo que es el gran éxito del Partido Colorado, haber adocenado a la gente y haberle convencido de que hasta aquí nomás se puede llegar en el Paraguay. Y yo creo que las posibilidades del Paraguay son enormes si realmente tuviéramos el propósito de cambiar. Yo te suelo comentar a ti que he conversado con todos los presidentes en democracia del Paraguay y a todos les pregunté, ¿vos le querés al Paraguay? Y las respuestas han sido sorprendentes para mí, muy lejos de lo que significa el verdadero propósito del ejercicio del poder. Y Adam Cajam, que vino acá a Paraguay y trató de explicarnos de qué manera, después de haber sido el principal consultor de Mandela en Sudáfrica, podíamos cambiar. Él tiene un libro que se llama El poder y el amor. Y él dice, el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es inocuo. Y yo creo que acá el poder paraguayo, el poder político, no le quiere a quien es el sujeto y el objeto de su labor, que es la gente. Yo le suelo preguntar a los políticos, ¿de pico es de pueblo?
Uno me pregunta, ¿yo hice upea? Otro me dice, ¿ese pio jaijuta si se yo guaco eso de cuera? ¿Cómo le puedo amar a quien yo le compré? O sea, la gente dice, ¿cómo puedo amar a millones de prostitutas y prostitutos que cada elección yo termino comprándole? ¿Cómo voy a trabajar por el empedrado, por el desagüe cloacal, por el desagüe pluvial, por la construcción de rutas, por la cuestión de caminos, por la cuestión de hospitales, por la cuestión de escuelas? No, no se merece. Entonces el pueblo tiene que cambiar, el pueblo tiene que dignificarse y dignificar su acción política para encontrar el líder político a la altura de sus consecuencias. Cada pueblo, Germán, tiene el gobierno que se le parece, no el gobierno que merece. Y yo diría que los gobiernos de Paraguay se parecieron demasiado a la gran mayoría del pueblo paraguayo. O sea, vos le parafrasear lo que dijo Alberto Fernández, que estaba contento porque Evo Morales era el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos. No, eso en términos físicos, pero en términos mayoritarios, la población indígena boliviana, como la guatemalteca, como la ecuatoriana, tiene un porcentaje de gran parte de la población de origen indígena. Pero eso no significa que sea todo el pueblo como tal. Yo creo que también los bolivianos han tenido presidentes no indígenas muy buenos. Pero lo que quiso decir con eso quizás es que la representación mayoritaria indígena se dio cuenta que quería un aymara de presidente y así lo escogieron y así le fue. ¿Vale? Doctor, yo quiero saber tu opinión. Justamente hablamos ya de qué es lo que se viene para el 2028, pero ¿cómo le ves a Santiago Peña en este primer año, digamos? Muy desgastado. El hecho de que un hombre de 46 años ya tenga un problema cardíaco en una visita y que su ministra de Salud le diga eso le pasa porque viaja mucho y porque tiene demasiadas presiones, no lo ayuda tampoco porque estoy de acuerdo con Germán. Nadie se puede quejar del calor de la cocina si quiere ser cocinero. En la cocina siempre hace calor. Y cuando uno es presidente siempre vive bajo presiones. Y tiene que tener una gran capacidad administrativa. Y de esas presiones uno no se escapa huyendo a cualquier viaje internacional. Porque eso te persiguen. A donde te vayas, esos problemas te persistirán y te seguirán. Y si no resolves el problema central, si no cortás el nudo gordiano de tu dependencia con Cartes, nunca sabremos si verdaderamente tuviste la capacidad y el deseo de ser presidente. ¿Crees que por eso él viaja mucho, doctor? Una de las causas centrales creo que es escaparse de los problemas locales y dejar que los demás resuelvan cuestiones que son de su absoluta responsabilidad. Ante la historia, él es el presidente de la República y él es el que cargará las consecuencias de su acción o su inacción. Voy a darte la contracara de lo que decís, que tiene que independizarse de Cartes. Los diputados y los senadores cartistas, si se para Santi Peña, ¿a quién cree que le van a responder? Le van a responder a Cartes con toda certeza. Y entonces, en este momento. entonces ahí se hunde Santi Peña. La única posibilidad es que busque ser independiente. Lo intentó, ha procurado pero sin hacerlo, pero parlamento, no ha tenido capacidad para sostenerse. Pero el amigo me decía que se van a ir con Cartes los diputados y los senadores cartistas, que son mayoría hoy. Habría que ver. Entonces Santi Peña va a entrar en un problema gigante. Estará en un problema gigante, pero resolverá la duda hamletiana. Hamlet tenía el problema de ser o no ser en la historia de Shakespeare, en la historia de este príncipe danés. Y yo creo que él tiene que definirse tomando la cabeza, diciendo to be or not to be. ¿Quiero ser presidente o no quiero ser presidente? Y en la medida que prolongue la agonía y que no responda a esa inquisitoria de Hamlet, peor le va a ir, siempre. ¿Y se dice pecha pedente? Peor, significa que nos quedan todavía 4 años en las mismas circunstancias y probablemente con un par de infartos por delante todavía. Benjamín, muchas gracias. Siempre un placer hablar contigo. Un gran gusto para mí, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Benjamín. ¿Nos vamos, Noelia? Nos vamos, Germán, mañana tempranito Mañana a las 6. de la mañana, marcando pautas. Este programa fue presentado por Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas.
MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Germán Martínez y Asociados, consultores en comunicación. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas.